Y en la noche de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con Cristina Cubero, directora de Capital Humano de Deloitte, donde vamos a estar hablando de un informe que lanzó esta empresa a nivel internacional sobre lo que las acciones en sentido de comunicación que deben hacer las empresas para hacer frente a la situación del COVID-19 desde la perspectiva de capital humano y de comunicación. Buenas noches, Cristina, ¿cómo está usted? Buenas noches a todos, un saludo acá desde Costa Rica, esperando que podamos hoy compartir bastantes ideas. Gracias, Cristina. Sí, se nos olvidó decir que Cristina está desde Costa Rica compartiendo con nosotros. Y agradecemos de verdad que haya dedicado su tiempo para compartir con nosotros sobre este tema tan importante que entendemos que todas las empresas deben estar pendientes de. Absolutamente. De hecho, este es un estudio que realiza nuestra firma en todo el mundo y en Latinoamérica tuvimos una respuesta muy alta, lo que nos hace pues tener datos confiables para trabajar con las empresas en estos momentos de transformación, pero también en cualquier momento donde la empresa tenga que reinventarse y avanzar. Ok, muy bien. Vi una de las cosas, Cristina, que más llama la atención de esta situación del COVID-19 es que crea tensiones, presiones y cambios en las empresas y a nivel también de las personas por toda la incertidumbre que hay. Y además que muchas personas también quedan sin trabajo y se genera una situación de incertidumbre. En este sentido, ustedes ofrecen esta guía para que las empresas puedan sacar un máximo partido desde la comunicación en estos momentos de crisis. Y me gusta un poco dos elementos que veo inicialmente y me gustaría que un poquito iniciáramos por ahí la conversación, que ustedes hablan de una reinvención y de la comunicación como un eje crítico. En esa reinvención debe hacerse desde la comunicación y la conexión. ¿Por qué ese enfoque de la comunicación como eje crítico en una situación como esta del coronavirus, del COVID-19 también? Totalmente. Lo que estamos viviendo es una transformación que lamentablemente toca elementos muy cercanos a las emociones de las personas. Un experto en duelo a nivel mundial indicó que esto que estamos sintiendo como humanidad completa, que nos sentimos diferentes, que nos sentimos extraños, no es otra cosa que una pérdida de inseguridad y miedo. Miedo porque tenemos temor de enfermarnos, temor de perder nuestro empleo o temor incluso de no poder, pues poder alimentar a nuestras familias. Entonces, las empresas tienen que tener total conciencia de que las personas están tratando de trabajar bajo condiciones extremas de miedo, de inseguridad. Y también están tratando de buscar entes que les generen cierta conexión y cierta seguridad. Y uno de esos entes son las compañías. Las personas buscan que sus compañías, que sus grupos de colaboradores, que sus compañeros de oficina les brinden esa sensación de seguridad. Entonces, las organizaciones tienen que estar muy atentos a eso, a que las personas estén comunicadas, estén sintiéndose seguras y estén sintiendo que hay un ente que está preocupada por ellas. Muy bien, pero una cosa también, Cristina, un poco para entendernos mejor, cuando estamos hablando de las empresas de cara a esta visión de comunicación y conexión, estamos hablando de las grandes empresas que han podido sostenerse en medio de esta crisis, ¿verdad? Estamos hablando sobre todo de empresas que efectivamente se pueden sostener en medio de la crisis, pero también incluso hemos encontrado en Latinoamérica algunas pymes que han logrado reinventarse muy ágilmente y que han hecho sinergias con sus trabajadores para como grupo y como comunidad salir adelante. No con las mismas condiciones, ¿verdad? Claro, No claro. con el mismo mercado, pero sí han tratado de reinventarse, reinventar los roles e incluso, por ejemplo, en pequeños restaurantes, cambiar la dinámica para poder subsistir por medio de una entrega de delivery
etcétera. Entonces, lo más Sí, sí. importante es, lógicamente, hay un primer elemento que es el flujo de caja para poder subsistir. Ujú. Pero cuando eso está, ¿verdad? Los empresarios y las personas tienen que entender que eso es un momento donde todos tenemos que hacer sinergias, tenemos que tener un propósito y con ese propósito tratar de movernos en medio de la incertidumbre. Bien, y entonces, en ese propósito, en el caso, quiero hacer antes de seguir con mi guía de preguntas, pero en el caso me gustaría un poco, ya que usted hace mención de que hay pequeñas empresas en Latinoamérica que han podido salir teniendo ese propósito, ¿cuál podría ser, luego de que definen bien el flujo de caja, cuál podría ser ese enfoque de que puedan tener esas pequeñas empresas para encontrar ese foco y seguir sobreviviendo en medio de esta situación? Claro, el primero es la sobrevivencia en sí mismo. Ya. Es decir, no hay mayor motor de creatividad y de innovación que el sentir que uno tiene que seguir adelante para sobrevivir. Entonces, ese mismo sentido de supervivencia, lo hemos monitoreado desde Deloitte, ha hecho que pequeñas empresas que no tenían en su radar, por ejemplo, dar servicios por medio de un canal digital o hacer entrega de sus productos de manera virtual, de un momento a otro todas las barreras desaparecieron y están reinventándose. Y estas mismas empresas dicen, no sé por qué no habíamos dado ese paso antes. Entonces, esa misma necesidad de sobrevivir ha empujado a muchas empresas a que se transformen digitalmente en tiempos muy cortos, ¿verdad? Esta transformación, esta pandemia, si ha tenido un efecto positivo, es un efecto de catalizador de cambio, donde las empresas saben que o se transforman o no pueden seguir subsistiendo. Otros propósitos que han llevado también a empresas un poco más grandes, con un poco más de estabilidad en sus industrias, es un propósito de transformar la sociedad, de ayudar, de contribuir, ya sea elaborando algún producto de higiene, elaborando algún producto médico o apoyando con ciertos alimentos o cierto apoyo a las comunidades. Entonces, de lo que Deloitte ha podido detectar son estos propósitos los que más están moviendo a las organizaciones en un momento donde hay tanta transformación y sobre todo tanta complejidad para avanzar. Claro, claro. Muy bien, me gusta eso mucho de enfocar el propósito y sobre todo ver la necesidad de la reinversión. Hay algo que me gustó en el informe que vi, que me llamó la atención, que dice, como dicen en el área anglosajona, el diablo está en los detalles y que es necesario como que en este proceso de comunicación del COVID estemos atentos a cada detalle, a cada gesto. Pero, ¿cómo podríamos realmente, Cristina, en medio de una situación tan difícil, poder también estar atentos a los detalles? ¿No podría ser que se pierdan los detalles por la prisa, por la premura, por responder a tiempo? Vamos a ver, efectivamente es muy complejo, Sí, pero en los detalles precisamente es donde está la diferencia para sobresalir y para marcar la diferencia. Entonces, algunas compañías tienen la facilidad de tener mucha data sobre su personal. Entonces, rápidamente pueden entender, por ejemplo, cuál es la población más vulnerable, ¿verdad? Donde hay personas que por su edad o por su condición, ¿verdad? Hay que trabajar con ellas de manera diferenciada. Hay otras compañías que tal vez no tienen tanta data, pero ahí es donde es importante el rol de los líderes, tanto formales como informales. Muchas compañías se movieron en los primeros días de crisis y se siguen moviendo, generando algunas encuestas y algunas conversaciones uno a uno con su personal para entender cómo se están sintiendo, cómo atraviesan el día a día en sus tareas, qué necesitan, e incluso sabemos de compañías que han transformado, por ejemplo, las conversaciones que tenían para medir el desempeño y ahora son conversaciones para medir el bienestar. ¿Cómo se siente la persona? ¿Qué ha cambiado en su vida? Si está en su casa, ¿qué necesita desde su casa? Si tiene niños,
cómo está combinando las tareas, cómo podemos ayudarle. Entonces, el rol de los líderes ahí es fundamental porque siempre hemos insistido en Deloitte, la data nos da perspectiva, pero las conversaciones nos permiten entender las emociones. Entonces, aquí el llamado es a que se mantenga esa red de conversaciones. Traslademos un poco los sistemas de gestión a estar muy en contacto con lo que necesita cada persona y a partir de ahí construir las estrategias. Bien, ahí voy a otra parte, Cristina, que ustedes hablan de humanizar la tecnología, ya que habla de la data, porque muchas veces tenemos, sí, esa data, esa información, pero ¿cómo lograr humanizarla? Y me gustaría un poco entender qué nuevos sistemas podemos aprovechar en esta crisis para comunicar mejor y más cerca, tomando en cuenta esa humanización de la data y eso que usted dice de tomar en cuenta las conversaciones de la gente. Perfecto. Para el año 2030, de acuerdo al BID, ningún tema que no pase por el trabajo de la data va a ser válido. Es decir, toda aquella decisión que tomemos tiene que pasar por procesos de análisis de data. Sin embargo, y aquí hay una buena noticia, la mayoría de compañías que ya empiezan a trabajar con datos saben y comienzan a sentir con mayor fuerza que no pueden solo trabajar los datos con expertos en datos. Es decir, no podemos tener solo ingenieros o podemos tener estadísticos, sino que necesitamos psicólogos, antropólogos y estas profesiones que pueden convertir datos desde una manera de personas. ¿Ya? Entonces, las compañías tienen que tener clarísimo que los datos por sí solos no generan ideas. Los datos no viven solos. Los datos necesitan de un contexto y de especialistas en personas que traduzcan esos datos en ideas y bienestar. Entonces, la forma de humanizar el dato es que los equipos sean híbridos. ¿Ya? Quienes solamente trabajen la data desde una perspectiva de científicos de datos no van a poder potenciar el bienestar y la productividad en las empresas. Porque al final una de las cosas que ustedes proponen es que el centro de todo aquí sea la persona. Por eso lo de la humanización. Nunca antes la autenticidad cobró tanto valor, rompiéndose la barrera entre el mundo profesional, personal y digital. Es una de las frases que plantean ustedes. Y veo también que ustedes hacen una clasificación de las herramientas tecnológicas que se pueden usar en las empresas, las de colaboración, trabajo en equipo, comunicación sincrónica, almacenaje y gestión de tareas. O sea que al final de cuentas no estamos hablando de crear nuevas tecnologías, son las tecnologías que están ahí, simplemente centrarlas en la persona. ¿Sería así? Absolutamente. Si usted, por ejemplo, y los que nos están escuchando, conoce que desde hace muchos años muchas organizaciones están en la nube. Y tienen sus informes contables y tienen la trazabilidad de los clientes e incluso de las partes o de los componentes de materia prima. Todo está absolutamente trazable. Sabemos dónde están, sabemos dónde ubicarlos e incluso hacemos estimaciones para saber cuándo se nos va a acabar una materia prima para comprar y nunca quedar desabastecido. Entonces las organizaciones están llenas de sistemas. Lamentablemente esos sistemas no han llegado al talento. Y algo que nosotros decimos de manera muy dolorosa es que muchas organizaciones viven en la nube. ¿Cuánto talento vive en un Excel? ¿Cuánto talento? Cuando nuestro talento vive en un Excel, es decir, en una herramienta básica. Sí, sí. Y entonces uno comienza a hacer el balance y dice, bueno, ¿por qué tenemos a comercial tal vez con un canal digital, a finanzas con el último ERP, ¿verdad? O sistema tecnológico, y talento trabaja a punta de hojas de Excel? ¿Cómo queremos ser competitivos en talento si eso funciona? Entonces los sistemas están,
Y precisamente eso indica del informe de que nunca antes la tecnología, los datos y el ser humano han estado tan cerca, porque no se puede ya vivir sin hacer esa conexión. Y solo imagínense, en República Dominicana, hasta donde se juegan mucho béisbol, ¿correcto? Sí, sí. Ajá. Entonces, imagínense que cuando un jugador profesional, ya sea de béisbol, de fútbol o de básquet, ingresa al terreno de juego, hay miles de medidas que se le están haciendo. Si se va a lesionar, cuánto está corriendo, cuánto subió la frecuencia cardíaca, y esas mediciones hacen que los entrenadores puedan definir estrategias de juego, puedan incluso identificar los nuevos talentos. Pero cuando trasladamos a las empresas, nadie está monitoreando en tiempo real a las personas. Lo que hacemos es monitorearla con datos del pasado. Por ejemplo, hacemos una evaluación anual del desempeño. Hacemos un clima laboral. Todo está midiéndose y actuándose con datos del pasado y con percepciones. Es momento de que el trabajo y el bienestar se integren. ¿Cómo la integran? En los jugadores que salen al campo de juego. Que son los colaboradores. Que son los colaboradores, exactamente. Bien. Pero hay una cosa, Cristina, antes de yo pasar a mi otra pregunta que también es una pregunta como que me deja ahí en el aire. Cuando estamos hablando de todo esto, de que desde el capital humano veamos la comunicación y la conexión con la gente como lo principal, que las personas sean lo principal. Estamos hablando de que la gestión de la comunicación la dirige Recursos Humanos o la dirige el área de comunicación de la empresa. Nosotros desde Deloitte... Se me entiende. Sí, sí. Absolutamente. Y tal vez voy a hacer un planteamiento todavía más disruptivo. Okay. Nosotros en Deloitte hace más de 3 años venimos indicando que de una u otra manera el organigrama clásico debe desaparecer. Porque muchas veces ese organigrama con esas cajas tan rígidas hace que la gente se pregunte lo que usted se está preguntando. ¿De dónde debe venir la comunicación? De recursos humanos, de mercadeo, del gerente general. Y cuando uno piensa en acciones y ve el organigrama como un referente, es donde se empieza a perder. ¿De dónde debe venir la comunicación? Más bien de un equipo integrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comunicaciones sabe cómo diseñar un mensaje, pero recursos humanos es el que se encarga de monitorear cómo se siente la gente. Pero el líder es el que entiende si su grupo de personas es un grupo de alto riesgo, está en una planta o puede estar teletrabajando. Cuando integramos todas las partes, podemos hacer un triángulo virtuoso, donde salgan mensajes muy bien diseñados, pero también con mucha estrategia de fondo. Lo peor que le puede ocurrir a la comunicación es hacer una comunicación con todas las pautas de diseño, pero sin una estrategia y sin un sentimiento. ¿Verdad? Entonces, pensemos en que la mejor manera de diseñar los mensajes es hacer un entramado entre líderes, capital humano y mercadeo. Cuando un mensaje no tiene esas 3 partes, hay que lanzar una bandera roja porque en algún punto va a fallar. Ok. Y en ese sentido, Cristina, gracias por realmente ser un poco más disruptiva, porque realmente yo pensaba un poquito muy cerca de lo que usted dice, que no debe ser solo exclusivamente de comunicación ni exclusivamente de recursos humanos, pero no lo veía tanto como usted dice, como ese triángulo integrado, porque de hecho es así, o sea, un mensaje puede estar muy bien diseñado, pero si no tiene una intención de crear una cultura en la empresa, ya, o sea, se puede perder el mensaje como tal. Absolutamente, absolutamente. Y muchos mensajes fallan precisamente por eso, ¿verdad? Porque tienen muy buenas pautas de diseño, tal vez un mensaje con palabras muy adecuadas, pero llega a un contexto donde no tiene validez, ¿verdad? Y es ahí donde más bien generamos ruido a las personas. ¿Cómo se puede crear una experiencia centrada en la persona en este escenario de incertidumbre y de no solamente de incertidumbre, sino también un escenario en el que todas las personas también están hiperconectadas? O sea,
una persona tiene el celular con que accede a información y te puede contradecir. No, lo que tú dices, no. ¿Cómo lograr entonces esa experiencia centrada en la persona, como ustedes proponen en el informe, al mismo tiempo de tener este ambiente de incertidumbre y de hiperconectividad? Claro que sí. Y ahí es donde comenzamos a hacer magia, porque cuando los mensajes parten del triángulo virtuoso, ya llevamos puntos a favor. ¿Por qué? Porque los estamos haciendo de forma genuina y consciente. Entonces no vamos a tener ruido de que por el celular entró una cosa, por el web entró otra y el cliente sabía otra cosa, sino que hay una conexión real y podemos estar tranquilos de que los mensajes son genuinos. Pero a partir de ahí empieza la magia de la experiencia colaboradora. Yo los invito a pensar cuando alguien, una empresa, lanza un producto al mercado. Hacemos grupos de enfoque, hacemos pruebas de validación de etiquetado, comprobamos si la fórmula es correcta o si necesitamos balancearla más, y hacemos todo un recorrido a ese producto hasta que lo lanzamos al mercado. A veces para los colaboradores no somos tan exigentes y por eso las tácticas no son tan efectivas. Entonces, cuando nosotros diseñamos a partir de la experiencia colaborador, es porque hacemos lo mismo. Llamamos a un grupo de enfoque, entendemos nuestras diferentes audiencias, hacemos lo que hoy llamamos viaje de vida colaborador, que es que, por ejemplo, decimos, muy bien, Cristina, ¿cómo es su día de trabajo? ¿Con qué clientes conversa? ¿Con qué grupos de interés conversa? ¿Cómo trabaja él? ¿Utiliza más de un monitor? ¿Necesita herramientas estadísticas para procesar datos? Y comenzamos a entender cómo es el día en la vida de Cristina. Y a partir de ahí diseñamos estrategias de comunicación que le hagan sentido a Cristina porque entendemos la realidad que vive ella. Entonces, escogemos personas tipo, que llamamos, auxiliares contables, vendedores, repartidores, mecánicos de un taller. Mapeamos nuestra organización en personas, entendemos esas personas y diseñamos comunicación para esas personas. Muy bien. Pero otra cosa que me gustaría un poco entender, Cristina, en esta etapa también hay mucha gente que está teletrabajando. Y ustedes plantean que es necesario que se dé también la desconexión digital para sacar el máximo provecho al tiempo. ¿Cómo lograr esa parte si tenemos gente que no podemos controlar, digo yo, porque está en teletrabajo? Bien, punto número 1, cuando hablamos de personas, tratemos de no buscar métodos de control, sino métodos de acompañamiento, ¿verdad? Nosotros en los primeros días de esta pandemia recibimos llamadas de algunos líderes preguntándonos, ¿puedo pedirle a nuestros colaboradores que mantengan la cámara encendida todo el tiempo? ¿Puedo usar alguna herramienta tecnológica para hacer capturas de pantalla sin que ellos se den cuenta para ver qué están haciendo? ¿Verdad? Y entonces empezamos a notar mucha ansiedad de los líderes por el tema del control, más que por el tema de la gestión de resultados. Entonces, efectivamente, estamos en un mundo donde lo que tradicionalmente teníamos para gestionar y conectar con la gente se ha derrumbado. Y tenemos que encontrar nuevas formas para hacer un balance entre el trabajo y la vida. Y mucho se habla en este momento de que una gran cualidad de las personas y las empresas es ser resiliente. Es decir, reinventarse, cambiar, etc. Sin embargo, aquí hay un mensaje que yo quiero darle a las personas y a las empresas. Ser resiliente no es aguantar todo lo que se pueda. Aguantar todo lo que se pueda es lo contrario a ser resiliente. Si nosotros no nos desconectamos, si no hacemos pausas activas, si no buscamos tener espacios donde pensemos y no estemos siempre conectados, lo que vamos a tener es una estructura muy rígida. Nos vamos a agotar fácilmente y esto va a hacer que más que ser innovadores y productivos,
nos sintamos agotados y realmente bajemos la productividad. Bien. Cristina, aquí me parece que podemos pasar a una parte que me gustó mucho también del informe, que yo le digo así como las 3 R's de la comunicación del COVID, que ustedes definen como responder, recuperar y reinventarse. ¿Cómo no podemos enfocar este aporte que ustedes hacen en este informe? Perfecto. En realidad esas 3 R's son las 3 R's que marca Deloitte para las compañías, ¿verdad? En todos los aspectos, en la comunicación, en el talento, son nuestras 3 R de respuesta. Entonces, la primera R, en realidad de responder, ya la pasamos, ¿verdad? Ya muchas compañías hicieron sus primeros planes y sus primeras comités de contención de riesgo, hicieron sus primeros planes de comunicación para decirle a toda la gente, estamos enfrentando esto y lo vamos a enfrentar de esta manera. Se hicieron las primeras comunicaciones para que todas las personas estuviesen donde estuviesen, desde sus casas, desde sus plantas, estuviesen muy bien informados de qué estaba sucediendo en sus países y en sus empresas. ¿Verdad? La segunda R, ¿verdad? Que es la parte, digamos, de recuperar, de alguna manera moldear una respuesta más natural, es la que estamos viviendo en muchas de las empresas. Porque lo que estamos diciendo es, bueno, tenemos que enfrentar esta realidad, no hay inmunidad, pero tenemos que seguir adelante. Entonces, ahí la comunicación tiene que fortalecerse, tenemos que estar constantemente indicando a nuestra fuerza laboral en qué punto estamos, dónde estamos avanzando, dónde tenemos problemas, y la comunicación y la gestión del cambio aquí es fundamental. Que toda la gente esté absolutamente conectada con lo que está sucediendo en la empresa. ¿Para qué? Para emerger más fuertes. Y aquí yo hago un llamado. Las empresas que estén esperando que esto pase, que la normalidad llegue para ser diferentes, no van a llegar a emerger. Lo que hay que hacer es desde ahora ir construyendo esa nueva realidad para que cuando emerjamos ya conozcamos a dónde estamos emergiendo. Y como le digo yo, el cubrebocas o la careta que estamos usando cuando salimos al exterior, para mí refleja o tiene ese significado comunicacional de ser la última conexión que nos queda con el pasado. Cuando emerjamos y todo esto sucede, tenemos que tener la suficiente confianza y preparación para decir, no la necesito para respirar. Estoy preparado y fortalecido para empezar en un nuevo mundo donde me quito todo lo que me acompañaba del pasado. Realmente esa nueva normalidad es un reto, entender cómo realmente cuando volvamos a la normalidad no necesariamente tiene que ser como vivíamos antes, como trabajábamos antes. Y ustedes plantean también en esa respuesta que los mensajes deben ser creativos, rápidos y ágiles, pero que deben ser auténticos y que deben ser a la medida y transparentes. Pero, Cristina, ¿y esto no debería ser así siempre? Absolutamente, absolutamente. Pero sí hay una máxima que dice que cuando hay tiempos de crisis, quedarse callado genera más distorsión que en tiempos donde no hay crisis. Entonces, cuando enfrentamos una crisis, la comunicación debe potenciarse, pero haciéndolo de manera, de acuerdo a lo que señala el informe, consistente, transparente, ágil. Cuando la gente enfrenta una crisis, no quiere ser sobrecomunicada, pero sí necesita más información de lo normal. El tener un vacío comunicacional en un momento de crisis genera mucho más ruido y mucho más tensión que cuando hay un vacío y todo está en una normalidad. Una normalidad. Y en la parte de recuperación, ustedes, en medio de la incertidumbre, ¿cómo lograr ese plan holístico e integral que ustedes plantean ahí en el informe? Sí, en realidad yo vuelvo a la premisa de que la comunicación, para ser efectiva, pues sí, tiene que ser creativa,
tiene que ser ágil, tiene que ser oportuna, pero sobre todo tiene que estar en sintonía con dos cosas, con la realidad de las personas y la realidad de las compañías y los países. Cuando nosotros tratamos de hacer comunicaciones que no tienen un contexto, las personas no la van a creer. Cuando hacemos comunicaciones que no están apegadas a lo que está viviendo nuestra gente, lo que causamos es una disonancia y entonces las personas dejan de creer en los líderes, dejan de creer en las empresas. Entonces la comunicación, para que sea efectiva, tiene que tener creatividad, tiene que llamar la atención, tiene que hacer que en un mundo de correos yo diga, quiero leerlo, ¿verdad? En un mundo de webinars y en un mundo de Zoom y de teleconferencia, yo diga, esta sí quiero tomarla, ¿verdad? Porque siempre me dicen algo nuevo, porque siempre me sorprenden, pero sobre todo tiene que ser genuina y yo tengo que verme reflejada en esa comunicación. Porque si la compañía dice todos estamos muy bien y todos estamos saliendo adelante y yo en mi casa no la estoy pasando bien, estoy trabajando con muchos retos y con muchos riesgos, ¿verdad? Yo voy a dejar de tener confianza en lo que me están diciendo. Y ahí ustedes proponen una serie de estrategias de compromiso, planes de comunicación, conexión, diseño de contenido en persona. Y hay algo que me llama un poco la atención, que ustedes hablan del diseño particularizado o individualizado, podríamos decirlo así, como customizado. Exacto. ¿Cómo podría hacerse? No estaríamos cargando mucho, Cristina, ya cuando llegamos a ese nivel de particularizar la comunicación, los mensajes. No, al contrario, más bien estamos quitando el que yo reciba una serie de mensajes generalizados a que realmente me lleguen a mensajes sobre mi realidad, ¿verdad? Y aquí el llamado es, como hablábamos de la técnica de personas, por ejemplo, yo puedo hacer un perfil, en este caso que estamos viviendo, de madres o padres que viven solos con sus hijos. ¿Cómo podemos llegarles a ellos? Que están teletrabajando y que enfrentan los mismos retos. O personas jóvenes que viven solas en un apartamento y que aparte de estar en cuarentena, están con la dificultad de que dentro de su apartamento no hablan con nadie más. Entonces hacemos esos perfiles y sabemos que es muy diferente la forma en que tenemos que comunicar, acercarnos, dar pertenencia a un joven que vive solo en un apartamento o a un papá o una mamá que vive sola con su hijo, o alguien o una persona que vive con mucha familia en su casa. Entonces está la abuelita, están los niños, y entonces podemos ir mapeando esos perfiles y llegarles a cada grupo con los mensajes que realmente les pueden interesar y les pueden ayudar. Muy bien. Hay otra cosa también que quisiera que usted también nos ayude un poco. Ustedes en la parte hablan también las tácticas claves para generar un entorno, para generar valor en un entorno complejo. Toman en cuenta que los líderes se acerquen a los colaboradores. ¿Cómo lograr eso al margen de la visión que se tiene de que el líder es el que supervisa al colaborador? No sé si estoy siendo un poco necio con esa pregunta. No, está bien. En realidad, un entorno de crisis viene a demostrar realmente quiénes son líderes verdaderos en entornos virtuales, ¿verdad? Porque en un ambiente tan digitalizado y que realmente podemos sentirnos cerca de la pantalla, pero en realidad sabemos que estamos a kilómetros de distancia, ¿verdad? Podemos tratar de interpretar los gestos de las personas con las que estamos hablando, pero en realidad no nos sentimos totalmente conectados, ¿verdad? Porque realmente el cuerpo, la mente, la presencia física y la presencia virtual juegan un rol importante. Entonces, decimos que sí necesitamos líderes reales en entornos virtuales. Y esos líderes reales son los que saben cómo acercarse a cada persona. Saben cuál persona es más introvertida, necesita más guía, cuál persona es más autónoma y se autogestiona de manera más sencilla,
quienes necesitan, por ejemplo, compartir un almuerzo virtual y quienes necesitan más bien más autonomía. Entonces, el rol del líder es fundamental, pero entendiendo que va a ser una persona que tiene esa sensibilidad de saber cómo comunicarse, cómo acercarse a cada persona de su equipo, porque la conoce y la entiende. Y la entiende. Sí, y un poco partiendo, como usted decía ahorita, de no partir del control, sino de la gestión de los resultados. Exactamente, exactamente. Cristina, yo tengo muchas preguntas, pero realmente ya el tiempo se nos agota y ya tengo aquí en la sala de espera a nuestras invitadas de Helados Bon, que vamos a estar conversando un poquito más adelante sobre una iniciativa muy interesante de ellos que se llama Bon Campo. Pero me gustaría, antes de finalizar, dos preguntas para usted. Y una tal vez un poco atrevida. Estamos pensando a través de todo esto que hemos hablado de la digitalización, de que las empresas deben oficializar los grupos de WhatsApp en su entorno, en su gestión interna. Vamos a ver. Porque es una manera de que la tecnología la tenemos cerca y así podemos tener a las personas más cerca, pero ¿hasta qué punto eso puede ayudar o no puede ayudar en una gestión de capital humano en estas circunstancias? Totalmente. De hecho, me encanta la pregunta porque en nuestro estudio de tendencias de capital humano se indicó que una de las principales preocupaciones de las empresas en Latinoamérica es precisamente la ética y el sentido del trabajo. Es decir, yo puedo usar WhatsApp, yo puedo usar las redes sociales, pero debo hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese dilema entre el poder y el deber efectivamente es algo que las empresas y las personas líderes deben cuestionarse y establecer una serie de pautas. Por ejemplo, si vamos a hacer un WhatsApp, hay que pedirle a las personas que están en todo su derecho, por ejemplo, de salirse del grupo, ¿verdad? Si sobre todo estamos usando sus móviles personales. Entonces ahí hay una primera consigna donde yo le digo a mi grupo, quiero establecer este canal para estar cerca, pero tenés el derecho de salirte si así lo dispones, ¿verdad? Entonces hay ciertas pautas a nivel de privacidad y de ética que las empresas deben cuidar a la hora de usar estas facilidades digitales para que las personas se sientan cómodas y no se sientan invadidos en su mundo personal. Muy bien. Por último, Cristina, para resumir, ¿cuáles son los puntos claves que Deloitte señala que son necesarios para que la comunicación y la conexión pongan primero a las personas en este ambiente de incertidumbre? Para poner en el centro a las personas, número uno, hay que escucharlas y entenderlas. El departamento que empiece a generar mensajes sin realmente estar cerca de las personas va a equivocar la estructura y la finalidad de esos mensajes. Estar cerca, entender las realidades de nuestros públicos internos y construir mensajes genuinos y sólidos partiendo de un grupo interdisciplinario. Cuando hacemos mensajes compartiendo ideas, haciendo una comunicación inclusiva y diversa, podemos asegurar que vamos a llegar de manera efectiva con mensajes genuinos y la gente va a creernos y va a confiar. Muy bien, Cristina, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por la conversación. El informe está muy, muy interesante y de verdad que nos ofrece buenas herramientas para los que trabajamos comunicación en las empresas. Muchísimas gracias. A ustedes más bien y a mis amigos de Helados Bon, que estuve por allá con ellos un tiempo y sé que ellos saben cómo hacer la felicidad. Entonces un saludo también para ellos. Ok, pues muchísimas gracias, Cristina.